Bendiciones, iglesia, en esta noche damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos permite estar una semana más, un día más en su presencia y compartiendo con ustedes esta palabra gloriosa. En este día va a ser un tema muy bonito, un tema muy importante, un tema grande, donde toda la iglesia tiene que ser involucrada, amén, en el trabajo del Señor. Yo quiero en este momento que tomes conciencia y te alegres, te emociones, que pongas metas, que pongas esas momentos bonitos de decir, wow, yo voy a trabajar para Dios, yo voy a trabajar para la obra del Señor. Desde el más grande al más pequeño tiene que involucrarse porque Dios nos llama a eso. Quiero decirte que Dios no llama a nadie para que esté sentado, solo para que sea una visita o un espectador. No, toda persona cuando viene a Jesús tiene que saber que es llamado a dar frutos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo en esta hora. Dejo que tu Espíritu Santo llegue al corazón de tu iglesia, en la tierra, en las ciudades, donde sea que se escuche esta palabra. Que tu Espíritu Santo abra el corazón y que deje esa semilla ahí plantada, y que tu iglesia, desde el más pequeño al más grande, el joven al mayor, pueda decir y entender: he sido llamado a dar fruto, he sido llamado a trabajar en la obra de mi Padre, entonces lo voy a hacer. Y es así como vamos a ver el cambio en la iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dejo a la pastora en este momento con la palabra del Señor. Amén. Bendiciones a todos. Les amo en el amor del Señor y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder estar delante de su presencia y delante de cada uno de ustedes para compartir esta preciosa palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Estoy muy emocionada porque para mí este tema está en mi corazón y hemos estado esperando este momento para compartir esta palabra. Para mí es algo muy especial este día. Este tema de que vamos a compartir hoy ha bendecido mi vida y sé que va a bendecir tu vida. Y si yo pudiera ponerle un título a esta palabra, le pondría cómo ser bendecido. No sé si tú estás interesado en esta palabra, pero yo sí. ¿Cómo podemos ser bendecidos? Amén. Toda bendición tiene que tener un porqué. Las cosas no vienen solo por venir. Tienen que tener un porqué de las bendiciones. Las bendiciones siempre están acompañadas a una acción que nosotros hacemos, a una obediencia. Y dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Así es que yo estoy muy emocionada con esta palabra porque es la manera que Dios ha diseñado para que todas las familias sean bendecidas, es que traigamos la presencia de Dios a nuestra casa. Y si tú no estás familiarizado con esta palabra, pero en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, en la palabra de Dios está que la presencia de Dios estaba simbolizada en el arca del pacto, que era una caja de madera que era cargada por los levitas con unas varas, y esa caja contenía la presencia de Dios en ese lugar. Y donde ponían el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios. Y los enemigos eran derrotados. Dios hacía cosas grandes cuando el arca del pacto llegaba a un lugar. Pasaban cosas sobrenaturales. Y el arca del pacto fue trasladada a la casa de Obed-edom porque David tuvo temor de llevar el arca del pacto a su casa, y entonces la llevó a esta casa que era
Obed-edom era una persona, no era como un levita, era de una tribu que era gentil, no era parte del pueblo de Dios o del sistema de los sacerdotes como para llevar el arca del pacto. Pero el corazón de Obed-edom estaba conforme al corazón de Dios, y Dios permitió que el arca del pacto fuera a la casa de Obed-edom, simbolizando que si tú tienes en tu corazón llevar el arca del pacto a tu casa, llevar la presencia de Dios a tu casa va a ser bendecida. Amén. Por la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que en 3 meses Obed-edom fue bendecido, él y toda su casa. Amén. Eso está en 2 Samuel 6:11. Si tú quieres leer toda la historia, lo puedes leer. Pero este tema para nosotros es tan grande porque es algo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. En ese tiempo, nosotros, muchas iglesias le llaman diferentes maneras, ¿verdad? De decir, voy a abrir una casa de paz, voy a abrir una célula, voy a abrir un discipulado en mi casa, una reunión familiar. Nosotros, para que nos entendamos, le vamos a llamar casa de paz. ¿Por qué le vamos a llamar casa de paz? Porque Jesús dijo, cuando ustedes entren a una casa, lo primero que ustedes le van a decir a esa casa, la paz sea en esta casa. Shalom, la paz. La palabra paz significa nada que está incompleto, nada está quebrado, todo está como en la manera correcta que tiene que estar. Eso significa paz, que todo está completo, en su orden. Eso significa paz. En inglés se dice nothing broken, nothing missing, que nada está descompuesto y nada falta. Eso significa la palabra paz, shalom. También Jerusalén, que nosotros conocemos que es la ciudad la capital de Israel, significa ciudad de paz. Entonces, todas estas palabras están alineadas a la palabra de Dios. Y por eso, para que nos entendamos, vamos a llamarle casa de paz a un grupo pequeño donde la presencia de Dios es llevada a esa casa. ¿Y qué va a pasar en esa casa? ¿Qué es lo que va a pasar en esa casa? De acuerdo al ministerio de Jesús, la mayoría de su ministerio no lo hizo dentro de un templo. Él predicaba el evangelio, el primer mensaje fue en un monte. A veces predicaba en el mar, a veces predicaba en el camino. Pero mucha del ministerio de Jesús estuvo concentrado en las casas. Así es que cuando Jesús asciende al cielo y encarga ese mandato a sus discípulos de que tenían que predicar el evangelio, ellos sabían cuál era el estilo que Jesús les había enseñado. Entonces ellos comenzaron a hacer lo mismo que Jesús ya los había instruido, que tenían que reunirse en las casas. Y una de las casas donde Jesús también, antes de eso, donde Jesús empezó su ministerio fue en la casa de Pedro. La casa de Pedro era como la casa donde él pasaba mucho más de su tiempo. Otra casa donde Jesús iba era la casa de María y Marta y de Lázaro. Eran como los íntimos de Jesús. Estos 3 jóvenes, porque si tú no sabías, la mayoría de los discípulos, todos, eran muchachos, eran adolescentes, jóvenes. Y el único que la Biblia registra que ya estaba casado era Pedro, pero todos eran jóvenes. Entonces, estos muchachos, el único que tenía casa en ese momento, como decir que era ya una persona, ya un ciudadano formado ya con su familia, era Pedro. Entonces, Jesús comenzó también su ministerio en la casa de Pedro, porque ahí sanó a su suegra.
Y dice que después que sanó a su suegra comenzó a servir a Jesús. Entonces, esto era como un patrón en el ministerio de Jesús, ir a las casas. Él fue a la casa de ese hombre, a Zaqueo. Él le dijo, me conviene que yo vaya a tu casa. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo, la salvación ha llegado a esta casa, porque también él es israelita. Entonces, nosotros entendemos por la palabra de Dios que Jesús comenzó su ministerio en las casas y después los discípulos comenzaron a tener ese mismo patrón, y el Señor, cuando una vez los envía a predicar, les dice, cuando lleguen a una casa, lo primero que van a decir es, la paz sea en esta casa. Y les dijo, sanen los enfermos que haya en esa casa. Él les dijo, liberen los cautivos, echen fuera demonios, sanen los enfermos y echen fuera demonios. Quiere decir que cuando la presencia de Dios llega a una casa, tienen que suceder esas tres cosas. Tiene que haber sanidad, tiene que haber milagros, tiene que haber liberación y tiene que haber bendición. Porque Dios, el dueño de todo, cuando visita un hogar, Él, más que nosotros mismos, está interesado en sanarnos. Conectando la clase anterior, cuando Jesús llegaba a un lugar, siempre sucedían tres cosas: sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos y traía bendición a esa casa. Dice que Jesús anduvo sanando a los enfermos y haciendo el bien, liberando a los cautivos. Esas tres cosas tienen que suceder en una casa de paz. Tiene que haber sanidad, tiene que haber liberación y tiene que haber bendición. Entonces, el Señor me dio esta palabra y yo quiero que tú te conectes con el corazón de Jesús, te conectes con el Señor en este día y te conectes con la visión de esta iglesia, que es que toda la iglesia desee llevar la presencia de Dios a su casa. Amén. Yo estoy tan emocionada de esta palabra, porque para mi esposo y yo ha sido una de las experiencias más grandes de nuestra vida cuando nosotros por primera vez oímos a un apóstol decir: lleven el arca del pacto a su casa, y la van a llevar simbólicamente. Nosotros obedecimos una palabra que en ese momento no entendíamos, no sabíamos exactamente qué era lo que iba a pasar, a qué nos iba a llevar el Señor. Nosotros éramos unas personas común y corriente, no teníamos ninguna experiencia en el ministerio, no sabíamos de nada, yo no había sido llena del Espíritu Santo en ese momento. No tenía nada de experiencia en el mundo espiritual, pero sí quizás tenía en mi corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no sabía. Eso es. Cuando nosotros obedecimos una simple instrucción de llevar el arca del pacto a la casa, a nuestra casa, en ese momento, en ese tiempo, nosotros vivíamos en una casa bien pequeña y no teníamos todos nuestros hijos, teníamos 3 hijos en ese tiempo. Y el apóstol dio las instrucciones, dijo: ustedes proféticamente, simbólicamente van a llevar el arca del pacto a su casa. Como yo les expliqué, en el Antiguo Testamento el arca del pacto era una caja de madera cargada por varas. Entonces dijo ellos: ustedes van a tomar simbólicamente esas varas y van a comenzar a caminar su casa con el arca del pacto, comenzando desde la puerta, y van a llevar el arca del pacto a todas las áreas de su casa, si es a los cuartos, a la cocina, al comedor, a las recámaras, a todas las partes. Nosotros hicimos exactamente como él dijo, al nomás llegar a su casa después del servicio. Obedecimos inmediatamente la palabra. ¿Qué pasó? Cuando nosotros hicimos ese acto profético, la presencia de Dios literalmente vino sobre nosotros. Vino el Espíritu Santo, cayó sobre nosotros por primera vez en nuestra casa y en nuestra vida.
El Señor nos llenó de su presencia, empezamos a hablar en lenguas, vino el poder de Dios sobre nosotros, fuimos transformados literalmente de un momento a otro. Fuimos transformados, cambiados, liberados, sanados, restaurados. En ese momento nosotros antes de eso habíamos tenido situaciones que no podíamos resolver. Y no sabemos en qué momento, cómo Dios lo hizo, pero Dios hizo que esas situaciones ya no estuvieran. Cuando la presencia de Dios llega a una casa, es para liberarte, es para sanarte, es para bendecir a tus hijos, es para bendecir tu descendencia, es para bendecir tu futuro. Es una herencia. La llevar el arca del pacto a la casa te bendice en todas las áreas, primeramente espiritualmente, emocionalmente, te llena de un gozo, de una alegría, que esos momentos yo los añoro esos tiempos cuando en nuestra casa teníamos esa bendición de tener una casa de paz en nuestra casa, y el día sábado era el día que yo me pasaba todo el día limpiando esa casa, poniéndola tan hermosa, lo mejor que podía en ese momento, preparándome para la noche, porque sabíamos que en la noche la presencia de Dios iba a estar ahí. Cuando comenzaban a llegar los hermanos con aquella alegría, con aquella sencillez de corazón, preparábamos la sala, el comedor, la cocina, el baño, porque sabíamos que esa casa era tan pequeña que no cabíamos todos en la sala, era tan pequeña. Y entonces yo sabía que toda la gente iba a estar en toda la casa, yo tenía que limpiar todo. Y la ponía hermosa, fresca, limpia, para esperar la presencia de Dios. Cuando comenzábamos a adorar, el poder de Dios cada vez venía sobre nosotros. Un poder sobrenatural, caíamos al piso. La gente lloraba, gritaba, alababa, adoraba. Era una cosa sobrenatural. Cada sábado estábamos ahí y empezaba a venir más gente y se iba llenando esa casa de paz que teníamos en ese tiempo. Después de eso, nosotros comenzamos a tener reuniones de oración, porque tú también puedes tener una reunión de oración todos los días si tú quieres. Teníamos oración todos los días. Yo en la mañana con un grupo de mujeres nos reuníamos todos los días. Todos los días. No era como una vez por semana, era de lunes, todos los días, lunes a viernes. Nos reuníamos con un grupo de mujeres a orar en la mañana. A las 7 de la mañana yo ya estaba lista para recibir a estas mujeres, con sus niños, con todo. Estábamos ahí, comenzábamos a interceder todos los días. La presencia de Dios todos los días caía sobre nosotros. A mí no me importaba nada en ese tiempo, que yo iba a pensar, oh, es que esto, que lo otro, nada. Lo único que me importaba era tener la presencia de Dios. Eso era lo único. Y yo quiero poner este sentir en tu corazón, que el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón, ese anhelo por la presencia de Dios, esa motivación, ese gozo. Yo soy tan motivada con esta palabra y espero que llegue a tu corazón y que sepas que la mejor manera de ser bendecido es llevar el arca del pacto a tu casa, es llevar la presencia de Dios a tu casa y decir, yo abro las puertas de mi casa para que la presencia de Dios venga a mi casa y se quede en mi casa, y yo ser un instrumento en las manos de Dios, y que aquí se predique la palabra, que la gente se salve, que la gente se sane, que la gente sea liberada. Y en lo que tú haces eso, la primera persona que va a ser sanada y liberada vas a ser tú mismo. Las primeras personas que Dios bendice cuando uno abre la casa a la presencia de Dios es el mismo hogar, es el esposo, es la esposa, es los hijos. Empieza a venir una gran unidad en la familia
porque no hay nada más grande que pueda unir la familia que es la presencia de Dios. Es la presencia y la oración, la palabra. Dios comienza a liberar a cada persona en esa casa. Dios nos empezó a liberar a nosotros que ni sabíamos de liberación, nos empezó a liberar, a sanar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Nuestros hijos crecieron en ese ambiente, nuestros hijos crecieron en el poder, en ese ambiente de la presencia de Dios todos los días en nuestra casa. No éramos pastores. Nosotros no es porque éramos pastores, en ese tiempo no éramos pastores, pero nosotros encontramos el tesoro. Te puedo decir que encontramos el tesoro y ese tesoro está disponible para cada uno de ustedes, no importa en qué país estés. Puede que estés aquí en Estados Unidos o en otro país del mundo, no importa dónde, la presencia de Dios es lo mismo donde quiera que estés. No tienes que tener una gran casa, no tienes que tener un gran lujo, no tienes que tener sillones, los mejores, la mejor mesa. En ese tiempo nosotros teníamos una casa pequeña, solo tenía una recámara, un baño. Pero cuando tú quieres hacer las cosas no vas a poner ninguna excusa. Solo es que abras tu corazón y le digas sí a la presencia de Dios. Si yo estuviera en tu lugar, yo diría en los comentarios, yo soy la primera persona que quiero tener una casa de paz en mi casa. Soy la primera persona que quiero que la presencia de Dios venga a mi casa porque quiero ser bendecido. Las bendiciones de Dios no solo son dinero. Primero, la bendición es espiritual, después emocional, después te sana tu cuerpo y después te bendice. Porque primero, para que Dios te dé dinero, primero tiene que probar tu corazón. Amén, amén, amén. Entonces, yo te dejo esta palabra en tu corazón. Y si tú eres un joven, porque esto el Espíritu Santo me lo pone en este momento, no lo había pensado. Si tú eres un joven y tú dices, yo no tengo una casa, yo no soy dueño de mi propia casa, pero tú quieres tener una casa de paz, por decirlo de esa manera, tú dices, ok, yo no tengo una casa, pero quiero tener una casa de paz. Yo voy a ser el anfitrión para que vayamos a un restaurante, que vayamos a un parque, que vayamos a cualquier parte que tú pienses. Usa tu imaginación. ¿Dónde? Tú tienes un lugar donde a ti te gusta ir, ahí tú puedes tener tu casa de paz. Ahí tú puedes reunirte con tus amigos y decir, vengan, vamos a orar juntos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y quiero dar estas instrucciones por el Espíritu Santo, que cuando tú empieces a abrir una casa de paz, guiado por el Espíritu Santo, pero todo esto se va a hacer en un orden por el apóstol Abraham. Él va a decir cómo lo vamos a hacer, cuándo vamos a comenzar y todo eso. La mejor manera de comenzar una casa de paz no es con un programa, sino solamente orando. Hasta que la presencia de Dios venga a esa casa, hasta que el Espíritu Santo se manifieste en esa casa. Y Él les va a dar las direcciones a ustedes, cuál va a ser la estrategia de esa casa. Porque cuando Dios llega a una casa, como te dije, tiene que haber sanidad, liberación y salvación. El propósito de tener una casa de paz es que el hogar sea bendecido y también invitar a tus amigos, a tu familia, a tus amistades a que vengan a esa casa de paz para que también ellos puedan recibir lo que tú estás recibiendo y ellos sean salvos. Son casas de salvación, casas de sanidad, casas de liberación, casas de provisión y casas de bendición. Así es que te dejo con esta palabra. El Señor, solamente te voy a leer lo que el Señor me dio en este día para confirmar lo que te estoy enseñando. Y es en Hechos capítulo 10, donde dice la palabra del Señor que había un centurión que era un hombre temeroso de Dios. Y él tuvo una visión de un hombre que llegaba a su casa. De un ángel que llegaba a su casa y le dijo, el ángel le dio las instrucciones que mandara a llamar a un hombre llamado Pedro, que viniera a su casa. Y dice la palabra del Señor, el Señor me dio esta palabra en este día confirmándome
esta palabra que está en Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ves que Dios habla a una persona que no era judío, era un gentil? Él dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de la paz. Por eso es que nosotros decimos casa de paz, porque Jesús es el príncipe de la paz. Cuando tú le abres la puerta a Jesús en tu casa, es lo primero que va a traer, es paz. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A qué vino Jesús? A hacer bien y a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. ¿Dónde se reunían a comer y a beber? En una casa. Y nos mandó, oiga bien, y nos mandó, esa palabra es para ti y también para mí, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Número 1. 2, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, oiga, ese es el mensaje que vamos a predicar, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué pasó? Oiga bien, estaban en la casa de Cornelio, este hombre no conoce a Jesús, no conoce de nada. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, oiga bien lo que pasó aquí, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿A dónde? En la casa. Y que magnificaban a Dios. Hay iglesias que no permiten que la gente hable en lenguas en la casa porque se van a asustar los amigos. Eso no es bíblico. Oiga bien. Y dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que habían recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Esa es la palabra, ese es el mensaje. Eso es lo que se hace en una casa de paz. Predicar el evangelio, sanar los enfermos y que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre todos los que están ahí. Amén. Padre, oro en este momento. Amén. Señor, yo oro en este momento que tu iglesia, que tus hijos hayan recibido esta palabra, Señor. Amén. Así como has tocado nuestro corazón en este momento, Padre. Hemos recibido esta palabra del principio, porque esos son los principios tuyos, Señor. Amén. Y que la iglesia, las familias, hombres, mujeres, jóvenes puedan esta noche decir: yo voy a llevar el arca del pacto a mi casa. Amén. Porque no es cualquier cosa, no es una película que vas a ir a rentar y vas a llevar. Hay gente que mete películas, cosas, y lo que hacen es maldecir su casa. Pero tú vas a llevar el arca del pacto, que es la presencia misma y viva
de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo te pido en esta hora, iglesia, que tú seas el que diga, yo voy a traer el arca del pacto a mi casa. Amén. Pastores, yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa. Amén. Y sé que va a cambiar tu casa. Va a cambiar tu casa. Amén. Te bendigo en esta hora. Únete a esta palabra. Guárdala en el corazón. Porque lo que Dios quiere es eso. Bendecirnos. Llegar a nuestra casa. Amén. ¿Quieres tomarle sentido a tu vida? Sí. ¿Quieres tomar un rumbo de sentido en tu vida? Permite que la presencia del arca del pacto llegue a tu casa. Amén. Que la presencia de Dios llegue a tu casa. Te voy a decir rápido, hay familias que no le hayan rumbo a su vida. Hay familias que no le hayan sentido a la vida. ¿Sabes por qué? Es duro, te lo voy a decir. La presencia de Dios no está en esa casa. Sí. Pero cuando la presencia de Dios está permitida por mí mismo, que yo le digo, Señor, pastores, quiero que el arca del pacto llegue a mi casa. Amén. Te vas a convertir así como Obed-Edom. Amén. En 3 meses va a haber una revolución contigo. Amén. Te bendigo en el nombre de Amén. Jesucristo. Amén.